La oscuridad caía sobre el paisaje como un manto de muerte, envolviendo todo en un silencio sepulcral. La luna llena colgaba en el cielo como un ojo ciego, observando con indiferencia la escena que se desarrollaba abajo. Un carruaje avanzaba por el camino de tierra, sus ruedas chirriando en protesta por el peso que llevaba. Dentro, un hombre sentado con la cabeza entre las manos, sumido en pensamientos sombríos. Era un viaje que no había querido hacer, pero una carta de su amigo de la infancia, Roderick Usher, lo había obligado a dejar su hogar y dirigirse hacia la casa de su familia en el campo. La carta había sido críptica, hablando de una enfermedad que aquejaba a Roderick y de una necesidad imperiosa de que su amigo estuviera allí. A medida que el carruaje se acercaba a la casa, el hombre sentía una creciente sensación de malestar. La casa de los Usher era un lugar que había visitado en varias ocasiones durante su infancia, pero siempre había sentido que había algo extraño en ella. Ahora, mientras se aproximaba, parecía que la casa misma lo estaba esperando, sus ventanas como ojos vacíos que lo miraban con una intensidad que lo hacía estremecer. El carruaje se detuvo frente a la puerta principal y el hombre descendió, mirando a su alrededor con una sensación de desasosiego. La casa parecía haber cambiado desde su última visita, como si hubiera sido afectada por alguna enfermedad que la hubiera debilitado y envejecido prematuramente. La puerta se abrió y un sirviente salió a recibirlo, su rostro pálido y demacrado. «Bienvenido, señor», dijo con una voz que parecía venir de ultratumba. «El señor Roderick lo espera». El hombre siguió al sirviente hasta el interior de la casa, sintiendo que estaba entrando en un mundo que no era de este mundo. La decoración era la misma que recordaba, pero todo parecía haber sido cubierto por una capa de polvo y olvido. Los cuadros en las paredes parecían haber sido pintados por un artista que había perdido la razón, y los muebles parecían haber sido diseñados para torturar a quienes se sentaban en ellos. Finalmente, llegaron a una habitación que parecía ser el estudio de Roderick. El hombre que estaba sentado en la silla detrás del escritorio era apenas reconocible como su amigo de la infancia. Roderick Usher había sido siempre un hombre delgado y pálido, pero ahora parecía un cadáver que hubiera sido exhumado y colocado en la silla para recibir a su amigo. «Gracias por venir», dijo Roderick con una voz que parecía venir de muy lejos. «He estado esperando tu llegada con ansias». El hombre se sentó en una silla frente al escritorio, sintiendo que estaba en presencia de algo que no era humano. Roderick comenzó a hablar, su voz llena de una ansiedad que parecía crecer con cada palabra. Habló de una enfermedad que lo aquejaba, de una sensación de que la casa misma estaba viva y lo estaba devorando. Habló de su hermana, Madeleine, que estaba enferma en la habitación de arriba, y de cómo él mismo se sentía cada vez más débil y desesperado. A medida que Roderick hablaba, el hombre sentía que estaba siendo arrastrado hacia un mundo de locura y terror. La habitación parecía estar cerrándose sobre él, y la voz de Roderick se convertía en un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. De repente, un grito resonó en la habitación de arriba, y Roderick se levantó de su silla, su rostro contorsionado en una expresión de terror. «Es Madeleine», dijo, su voz temblando. «Ha muerto». El hombre se levantó de su silla, sintiendo que estaba en presencia de algo que era más allá de la comprensión humana. La casa parecía estar viva, y estaba ejerciendo una influencia maligna sobre sus ocupantes. Roderick comenzó a hablar de nuevo, su voz llena de una locura que parecía crecer con cada palabra. Habló de cómo iba a enterrar a Madeleine en la bóveda de la familia, y de cómo él mismo se sentía cada vez más débil y desesperado. A medida que la noche avanzaba, el hombre sentía que estaba siendo arrastrado hacia un abismo de terror y locura. La casa parecía estar cerrándose sobre él, y la voz de Roderick se convertía en un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Finalmente, la noche llegó a su fin, y el hombre se despidió de Roderick, sintiendo que estaba dejando atrás a un amigo que había perdido la razón. La casa parecía estar viva, y estaba ejerciendo una influencia maligna sobre sus ocupantes.
El hombre sabía que nunca volvería a ver a Roderick y que la casa de los User sería siempre un lugar de terror y locura. A medida que se alejaba de la casa, el hombre sentía que estaba siendo observado por algo que no era humano. La luna llena colgaba en el cielo, observando con indiferencia la escena que se desarrollaba abajo. La casa de los User parecía estar viva y estaba esperando a su próxima víctima. El hombre se detuvo en el camino y miró hacia atrás, sintiendo que estaba siendo llamado por algo que no era de este mundo. La casa de los User parecía estar sonriendo, sus ventanas como ojos vacíos que lo miraban con una intensidad que lo hacía estremecer. Y entonces, la casa desapareció en la oscuridad, dejando al hombre solo en el camino, sintiendo que había escapado de un lugar de terror y locura. Pero sabía que la casa de los User siempre estaría allí, esperando a su próxima víctima, y que él nunca olvidaría la noche que pasó en ese lugar de miedo y terror. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.